Pero bueno, vamos a hablar de algo que realmente amerita hacerlo para todas las personas que están en este momento buscando empleo. Y sobre todo si hablamos de mujeres, esto va en crecimiento. Hablamos de mujeres jóvenes y también de mujeres de más de 45 años que día a día están en esta búsqueda. Hoy está con nosotros el reclutador, nuestro amigo Miguel López, que hoy nos va a dar las recomendaciones del caso para tener un mejor esfuerzo y un mejor resultado. ¿Cómo está, Miguel? Muy bien, buenos Patricia, días. gracias. Miguel, la primera pregunta que nos hacemos todos, ¿verdad? ¿Qué debemos de priorizar en ese currículum vitae? ¿Realmente la experiencia o los estudios? Lo primero que debemos priorizar antes de llegar al currículum vitae es dejarles saber a nuestras amistades, a nuestro círculo cercano que estamos en busca de empleo. ¿No lo hacemos? Muchas veces no. Muchas veces nos da pena decirlo, nos han desvinculado, nos han despedido de una empresa y a la gente le da pena decir que anda buscando empleo. Entonces, más allá de un currículum, que es una pieza importante de documento que dice cuál es mi experiencia, es saber dónde voy a poner ese currículum. Y es nuestro círculo de amigos, los amigos de los amigos, familiares, excompañeros, compañeros de otras experiencias laborales, el que puede poner en manos de los gerentes contratantes ese currículum. Siempre decimos que el currículum es la herramienta por la cual nos conocen en el pasado. Hay que recordar algo, Patricia, que la gente no sabe. El currículum es para que alguien lo vea en una empresa, nos contrate, pero vamos a hablar del potencial que tenemos en solucionar por lo que nos contratan. Entonces el currículum es historia, pero la entrevista es potencial. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solucionar ese problema? ¿Cómo vamos a trabajar en equipo? ¿Cómo vamos a aplicar esa experiencia a solucionar esos problemas? Ahora, Miguel, por ejemplo, a veces hay estas ferias de empleo o ciertas, ¿verdad?, ofertas y uno las descarta de una porque dice, claro, para ese trabajo a lo mejor me están pidiendo licencia o a lo mejor para ese trabajo deben estar pidiendo idiomas y yo no los manejo. Uno debe descartarlas y decir, del todo no voy. No hay que descartarlas, lo que sí hay que comprender, Patricia, es a dónde me estoy sentando a hablar, a dónde y con quién estoy conversando. Claramente, si es una multinacional que necesita el idioma inglés y yo no sé hablar inglés, o no sé hablar francés, o no sé hablar portugués, pues estamos gastando el tiempo porque nosotros no conocemos y no entendemos un segundo idioma. Las ferias de empleo es bueno asistir a ellas, es mejor asistir a las ferias a no estar. Sin embargo, lo que no hace la gente es tener conversaciones inteligentes con los reclutadores. Sencillamente nosotros hemos estado en ferias de empleo donde los muchachos y las muchachas dejan el currículum y ni siquiera nos preguntan qué necesitamos, ni siquiera nos preguntan qué perfiles hay disponibles. Sencillamente van en grupo, van con amigos y empiezan a tirar currículums como ir a cazar mariposas. ¿Cómo debería ser esa conversación inteligente entonces? La conversación inicia por cuáles plazas se están requiriendo, cuáles son los requisitos principales, cuáles son los tiempos. ¿Es esto para el próximo mes, para el próximo año? ¿Esto es para la próxima semana? Hay que preguntar cuál es el proceso. Ok, yo dejo mi hoja de vida aquí. ¿Qué más sigue después? ¿Me van a llamar? ¿Me van a entrevistar? Hay que conocer todo el proceso y no solamente poner el currículum en una mesa. Es que esa dinámica es cierta, de repente estamos desesperados por trabajo y agarramos y sacamos unas 100 fotocopias, ¿verdad? Y las mandamos para todo lado. ¿Eso sirve, juega o no debería de ser así? No debe ser así y es un problema que tiene la gente. A nosotros nos llaman a la firma de reclutamiento y nos llegan muchos currículums que no necesitamos. Obviamente tratamos de dar una respuesta a todos. En este momento en Costa Rica hay mucho desempleo. Hay mucha gente que está desesperada buscando empleo, así que damos una respuesta. A algunos no se les puede dar porque es demasiado lo que está llegando. Así que hay que tocar puertas. Lo primero que hay que hacer, hay que tocar puertas. El currículum hay 1000 maneras de hacerlo. Sin embargo, hay que tocar puertas y preguntar si se necesitan las características y cualidades en las cuales yo tengo experiencia. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en mi trabajo anterior, verdad? Que uno dice, bueno, que me den una recomendación, pero si sé que esa recomendación que me va a hacer mi ex jefe no es la mejor, debo, digamos, sumarla a este currículum o básicamente ni se la pido. ¿Cómo manejar las cartas de recomendación para esas posibles plazas? Las mejores cartas de recomendación o referencias vienen de los ex empleadores. Sí. Porque obviamente ellos han visto cómo nos hemos portado, cómo hemos gestionado, cómo hemos producido, cómo nos hemos comportado trabajando en equipo. Sin embargo, las personas que son desvinculadas por malos hábitos o por una mala conducta, pues prácticamente yo diría que ese último empleador no lo puede usar como referencia, porque va a ser una referencia negativa.
pedir referencias a familiares, pues sabemos que todo el primo, los sobrinos, el hermano, van a decir que somos lo mejor del mundo, exactamente. Sin embargo, lo más válido son los empleadores o en el caso de los estudiantes, los profesores también. Ah, eso puede ser bueno. Exactamente, hay gente que no tiene experiencia laboral, entonces dice, bueno, ¿quién puede dar una buena referencia mía? Los profesores, porque he estado en la universidad, o la comunidad, si formo parte de una iglesia inclusive. Ok, y si hice, por ejemplo, una pasantía y pasó bien, también podría eventualmente el que estaba amando pedirle una recomendación. Por supuesto, ¿qué le interesa? Entendamos esto, ¿qué le interesa a un empleador que nos está contratando? Obviamente pueden llamar y hablar con el último jefe o pueden llamar con otros empleados en el pasado. Es saber si esa persona tiene las cualidades, tiene la experiencia para el trabajo que tiene que emprender en el nuevo lugar de trabajo. Entonces tenemos que asegurarnos como candidatos a empleos que sean las referencias que puedan hablar no solamente muy bien de nosotros como personas, pero también hablar muy positivamente sobre el trabajo que desempeñamos cuando trabajamos en esas empresas. Bueno, sabemos que este tema genera muchísimas consultas, así que ahí lo tienen a disposición, nuestro WhatsApp 88820606, esta línea para que usted pueda escribirnos y hacer las consultas del caso para que don Miguel les pueda recomendar y aconsejar. ¿Será, don Miguel, que a nosotras las mujeres nos cuesta más conseguir empleo? Porque por ahí que uno siente que tiene más habilidades suaves, o no es así. Posiblemente la mujer vaya con más desconfianza a aplicar a posiciones. Okay. Eso es lo que vemos. Muchas veces hay cierta inseguridad. ¿No la creemos? La motivación no está ahí. El tema empoderamiento femenino, que se está hablando mucho actualmente, la mujer no se la cree que la pueda hacer mejor. Nosotros en la firma tratamos de que la mujer llegue a posiciones de liderazgo. Además, hay mandatos corporativos en empresas en Costa Rica y en el exterior que indican que hay que aumentar el número de mujeres en posiciones de liderazgo. Y lo estamos viendo claramente en Costa Rica. Claro. En otros países es diferente. Más allá del género, Patricia, posiblemente la mujer sí tiene mayor capacidad de investigación. La mujer tiene un tacto diferente de saber, más detallista, dónde quiero sentarme, dónde quiero trabajar. Y eso posiblemente, al hacer un trabajo de filtración de esas oportunidades, hace que la mujer tenga un poquito más de conflicto y llegar a esa posición. Ahora, otra realidad es la edad, ¿verdad? Y eso no nos lo cuestionamos. Hablamos de hombres y mujeres que pasamos los 45 años y cada vez más años, más la complicación en que nos contraten en algún lugar. ¿Cómo poder hacer? Y si realmente ese es el panorama real. Yo le llamo dos cosas. Es una verdad incómoda. Sí. Después de los 40, 45, 50, pues estamos prácticamente fuera del ruedo laboral. Y también hay que ver la época en la que estamos viviendo. Estamos viviendo una época que es un cambio de temporada, es un cambio a una generación más joven la que está trabajando. Hoy, si vemos cualquier fotografía de un grupo, de una empresa o de entrega de premios, vamos a ver que el 80-90% es gente joven. Es de la generación millennial, como le llamamos, ¿no? Hay un recambio generacional que debe estimular a quien tenga más de 45 o 50 años a hacer cosas totalmente diferentes. ¿Por qué no se contrata al mayor de 50 años? Generalmente es por varias cosas. Hay una percepción de que la curva de aprendizaje es mucho más amplia, les va a costar aprender más. Hay una percepción de que el mayor de 50 años no se lleva bien con los menores, con los más jóvenes, y también hay una percepción que es errónea, que los mayores de 50 años no adaptan las tecnologías, no las traen bien puestas. Entonces, esos temas son los que se afrontan en una entrevista para lograr convencer a un potencial empleador de por qué me debe contratar a mí independientemente de mi edad y de mi género también. Híjole, vean, viene la primera pregunta de una televidente y ella dice que ella en el último tiempo ha ido a 6 entrevistas, ¿verdad? Primero mandó el currículum, la llamaron de 6 trabajos, pasó la entrevista, ella se sintió cómoda en ambos, ¿verdad? Con su currículum, cuando dio la entrevista, pero no la han llamado en ninguno de los empleos. Entonces, hay una frustración y ella dice y se pregunta, ¿en qué estaré fallando? ¿Qué estará pasando? La evidencia que nosotros hemos notado con muchos candidatos que pasan por procesos es que no llegamos tampoco a hacer preguntas correspondientes a la hora de la entrevista. O sea, nosotros tenemos que preguntar. Nosotros, como candidatos, tenemos todo el derecho a preguntar una pregunta que yo recomiendo siempre es,
¿Cómo ve mi perfil y mi experiencia para esta posición? La gente no lo pregunta. Uno tiene que preguntarlo. Por supuesto, claro que sí. Yo creo que nos quedamos callados, Nos ¿verdad? quedamos callados. Sí, la entrevista es una conversación. La entrevista para muchos candidatos es como un quiz. un paredón, exactamente, de fusilamiento, en donde nos van a preguntar de todo y nos van a filtrar y van a decir si somos buenos o malos. No, tenemos que saber preguntar. Igualmente, la gente no pregunta cuáles son los pasos que siguen el proceso, el perfil mío, mi experiencia, ¿sirve o no sirve? Es por eso que la gente cuando regresa a la casa pasan 2, 3, 4 semanas y llega con muchas inseguridades porque durante la entrevista no se animó a preguntarlas. Y sigue esperando a ver esa famosa llamada. Exactamente. Y lamentablemente algunos reclutadores pues no llaman y no finiquitan el proceso. Sí, decir que no nos escogieron. Pero ahora, usted, don Miguel, que tiene esa experiencia de reclutador, muchos de nosotros tendríamos como miedillo a hacer consultas, porque como que uno sea atrevido, o realmente uno tiene que ser contundente y preguntar, bueno, ¿qué sigue en este proceso? ¿Qué puedo esperar? ¿Le parece que mi perfil es apropiado? Con solamente esos gestos y esas preguntas ya es un buen candidato que se está diferenciando de los 50 o 60 que están haciendo fila. Es decir, ser investigador, revisar muy bien a qué empresa yo estoy yendo, saber muy bien con quién estoy hablando. Hoy las redes sociales, LinkedIn, me permite saber con quién voy a entrevistar, cuáles son las características de las empresas e inclusive en las noticias podemos ver si la empresa está pasando por una reducción de personal, si la empresa se está ampliando, si están lanzando nuevos productos. Así que es un tema de investigación, es un tema de preguntar y es un tema, Patricia, que lo resumimos así, es saber vender el producto, el servicio más difícil de vender. Saber venderlos. Que es muy difícil. Pero qué importante, porque eso creo que para muchos es nuevo, verdaderamente uno preguntar y hacer esas consultas del caso. Ahora, otra de las situaciones es que yo mando mi currículum y uno está, ¿será que ya llamo? ¿Será que no? Va muy pronto, a lo mejor van a decir, esta está desesperada, ¿verdad? ¿Qué es lo correcto? Yo mando mi currículum y tengo que llamar o escribir a consultar si efectivamente ya pasé o del todo no me van a llamar para la entrevista o cómo funciona eso. Hagamos este análisis. Número uno, ¿a quién le estoy mandando el currículum? ¿Es a un amigo que trabaja dentro de la empresa? ¿Es a un contacto que conoce a la gerente de recursos humanos? ¿O un aviso que salió por ahí? ¿O es un aviso por ahí? La recomendación, la más pertinente es, si tenemos interés por algo, tenemos que preguntar. Ay, sí. Tenemos que preguntar si vamos a tomar un bus, si va a la dirección correcta, el destino donde vamos. Pues un currículum es exactamente igual. Debemos preguntar qué pasó, cuál es el próximo paso a seguir, pero sobre todo personalizar ese envío. Por eso es importante saber quién en esa empresa, nombre, apellido, email y ojalá teléfono, es quien recibe mi currículum para yo llamarlo y preguntarle qué pasa con el proceso. Ok, tengo una situación que muchos podrían eventualmente identificarse, ¿verdad? Hay una persona que nos dice, tengo 52 años, hace 5 años que me despidieron del trabajo y la verdad que hace 5 años la cosa podía manejarse en mi hogar bien, pero ya hoy sí necesito salir a trabajar y no he tenido éxito del todo, más bien hay frustración. No nos enseñan a entrevistar, no nos enseñan a buscar trabajo. En algunos casos lo hemos visto, gente mayor de 52, 55, 56, cuando nos sentamos y en la conversación que tenemos con ellos, los primeros 2 minutos, nos damos cuenta por qué no ha conseguido trabajo. No sabe expresar cuál es su valor profesional, no sabe expresar qué sistemas ha utilizado, pero sobre todo no tiene visión de establecer una conversación a futuro, cuál es el potencial mío dentro de esta empresa. Pero también hay algunas profesiones que están desgastadas, Patricia. Sí. Hay hoy actualmente en las universidades privadas, las escuelas de negocios están egresando cada 4 meses, cada 6 meses, muchísima gente. De profesionales. Entonces cada vez hay más competencia. Cuando hay mucha competencia y cuando la oferta, dice el mercado, es superior a la demanda, pues los salarios tienden también a mantenerse estables, sino a bajar. Así que la gran pregunta es, ¿cómo yo me puedo diferenciar del montón de candidatos que tienen experiencia similar a la mía en un mercado que está muy reprimido en nuevas oportunidades? Bueno, ahora estábamos viendo unas imágenes que usted no las va a ver ahí, pero donde uno llega a lo mejor a dejar el currículum o un reclutamiento, una feria donde ve esas filas de gente, ¿verdad? También de repente uno se cohíbe, se inhibe y dice, no, hombre, con esa cantidad de gente joven, ¿yo qué voy a estar haciendo ahí? Sí, claro, es que no llegan preparados para hacer las preguntas pertinentes. Llegan, dejan la hoja de vida y se devuelven, no preguntan para qué posición es, para cuándo son estas contrataciones. Don Miguel, cuando usted dice que uno debe hacer esas preguntas importantes, ¿verdad? Y cuando uno debe venderse como un producto literal,
¿Esto en qué momento de la entrevista? Porque a lo mejor de repente voy a llegar y voy a ir como ametralladora. ¿Hay un momento preciso al final? ¿Cómo es que debo manejar eso? Si usted fuera el que yo estuviera entrevistando y yo la reclutadora, ¿en qué momento fuera esa situación? La mejor conversación, la mejor entrevista es justamente cuando se dan las respuestas, cuando se pregunta lo correcto ante lo que queremos saber. Obviamente no vamos a llegar a disparar un montón de preguntas, pero mi recomendación es llegar con las preguntas preformuladas. Okay. Antes de llegar a la entrevista o una noche antes, un día antes, preparar cuáles son esas 10 o 15 preguntas que yo quiero hacer. Y las hemos hablado aquí, Patricia. ¿Cuál es la urgencia de esta posición? ¿Esta posición es un reemplazo o es una posición nueva dentro de la empresa? Okay. ¿Con cuánta gente voy a trabajar? ¿Cómo es la cultura en la empresa? ¿Qué significa trabajar aquí? Puedo preguntar igualmente, ¿cómo es un día normal si yo estuviera aquí sentado? O sea, todo eso le da valor a uno, Por supuesto que ¿verdad? sí. Ya con solamente esas preguntas y eso usted se está diferenciando del resto de candidatos que están haciendo fila para esa oportunidad. Estoy segura que mucha gente no se ha puesto a pensar en esto. Ok, me llaman a la entrevista, pasé el currículum, les gustó mi currículum. Cuando voy a esa entrevista, ¿debo llevar el currículum impreso o simplemente lo llevo digital o no hay ni que llevarlo? ¿Cómo funciona? Las recomendaciones son siempre llegar 10, 15 minutos antes, nunca llegar tarde, ir bien vestido. Es mejor llegar con corbata, llegar sin corbata, llegar traje de sastre a no llevarlo. Siempre es mejor dar una primera impresión, no hay buenas segundas impresiones generalmente. Sí. Nosotros recomendamos siempre llevar 2 o 3 copias. Muchas veces nos llaman a una entrevista y resulta que nos entrevistan 2 o 3 personas. Entonces siempre hay que llevar una copia por escrito. Exacto. Muchas veces el reclutador no tiene el currículum en vivo, no puede tachar, no puede hacer anotaciones. Así que es una buena práctica siempre llevar el currículum escrito. Ahora, ¿qué pasa con las redes sociales? Porque también se habla mucho de que de repente a uno le pueden investigar y le pueden checar, ¿verdad? Con quién circula, cuál es su manera de comunicarse. Sí. Uno hay gente que puede preguntarse, ¿será que antes de ir a una entrevista debería hacer una limpieza ahí en mis redes sociales? Sí, para bien o para mal, las redes sociales pueden hablar más de lo que dice un currículum. Entonces debemos cuidarnos cómo aparecemos, con quién aparecemos, en qué actitudes, qué posteamos. Los especialistas en recursos humanos van a las redes sociales, van a todas las que conocemos a ver si esa persona hace lo que dice, que habla en el currículum, así que hoy debemos tener mucho cuidado de lo que posteamos. Una recomendación válida, además de tener las redes sociales ojalá bien sanas, sobre todo cuando estamos en búsqueda de empleo, es preparar una tarjeta de presentación. Una tarjeta de presentación no solamente la tiene quien trabaja, la puede tener una persona que anda en busca de esa oportunidad. La tarjeta puede decir si es un ingeniero, si es un arquitecto, si es un mecánico, si es un administrador. Lo más importante de la tarjeta es que es un vehículo que me va a permitir obtener conversaciones posteriores. Si estamos en una cafetería, en un restaurante, con algún amigo, sacamos la tarjeta, ahí está nuestro nombre, apellido, teléfonos, y lo que son los emails que podemos tener, 1 o 2, y eso nos va a permitir posteriormente seguir conversaciones. No es un currículum, pero me va a facilitar a mí llamar posteriormente a esa empresa. Networking. En networking, exactamente, que es tan importante. Ahora, otra de las dudas también, si por ejemplo, cuando piden los currículums, nos piden una foto, mandarla previa, digamos, a lo que es la entrevista, uno puede obviar este tema y si pues no se puede obviar y hay que mandarla, ¿cómo hago esa escogencia? La recomendación generalizada de quienes estamos en reclutamiento es nunca enviar fotos. No. Nunca enviar fotos. Es más, la misma foto se presta para temas de discriminación, lamentablemente. O son fotos que tienen 10 o 15 años anteriormente. La mejor foto que Exactamente. A no ser que sean empleos en donde, por ejemplo, son de modelaje, o son para artistas, o son de creativos, pues ahí hay que mandar fotos, a veces hay que mandar un catálogo de productos de qué trabajo he hecho, sobre todo los creativos en publicidad y mercadeo. Pero, ¿qué se recomienda en un currículum? Son pasos muy importantes. Nombre, 2 apellidos, el lugar, distrito, cantón, provincia donde vivo, teléfonos donde puedo ser fácilmente alcanzado e emails. Esa es la parte de la portada. Posteriormente empezamos por nuestras características. ¿De dónde vengo y qué soy? En 4 o 5 líneas. Posteriormente, en experiencia laboral, dónde estoy trabajando actualmente o cuál fue mi último empleo, hacia abajo para finalizar con estudios académicos y si tengo pasaporte o visa a los Estados Unidos. Referencias tampoco es necesario darlas de buenas a primeras, sino hasta que nos las soliciten en la empresa. Y el documento no debe pasar de más de 2 hojas.
sea condensarlo. Don Miguel, Exactamente. muchísimas gracias. Gracias por esta conversación y que esperamos, ¿verdad?, de que sea herramienta para muchos allá en casa que están en este proceso. Creo que hoy descubrimos bastantes cosas muy Claro que sí. poderosas. Que pase un feliz día, don Miguel. Muchas Gracias, gracias. Patricia. Qué amable. Bien, nos vamos para el jardín, Vero.